Martes de Conociendo Más de Contabilidad y ya tenemos aquí en el estudio del contador José Alfredo Salgado, presidente de la FECAP. Bienvenido, contador. Con el gusto, Meritzi, de estar contigo como todos los martes en Gracias a este usted, horario. contador, por acompañarnos el día de hoy para presentarnos otro tema muy interesante como todos los martes. Gracias. Efectivamente, Meritzi, hemos venido ya reiterando en programas anteriores que la famosa contabilidad electrónica y todos los sistemas electrónicos que ha implementado el SAT para hacer más eficiente su trabajo, es decir, para cobrar más impuestos, pues hoy día ya se ven materializados a través de las revisiones electrónicas, a través de las auditorías electrónicas que se habían anunciado que iban a llevarse a cabo a partir del segundo semestre. Se recorren 2 meses y ahora sí, a partir del 1 de septiembre, el SAT ya está implementando, ya está llevando a cabo esas revisiones electrónicas a través de toda la información que el mismo contribuyente otorga al momento de presentar sus declaraciones, a través de la información que tiene el SAT recaudada a través de terceros, como pueden ser proveedores, acreedores y del mismo sistema financiero mexicano, es decir, los bancos. Con toda esa información que tiene ya el SAT en su poder o en su base de datos, es en base a ello como ya inició las revisiones electrónicas y seguramente en estos días, en estos meses, pues los contribuyentes van a tener que llevar a cabo una serie de aclaraciones que pueden ir simplemente desde eso, desde una molestia de la autoridad, pero también pueden ir o desencadenarse en créditos fiscales, Meritzi, en cantidades a pagar por concepto de impuestos, de actualizaciones, de multas y recargos, en una manera ostentosa, considerablemente, y que puede ir más allá de sus propios impuestos, ingresos o su propia capacidad contributiva. Esto desde luego que nos tiene preocupados a los diferentes sectores, a los fiscalistas, a las cámaras empresariales. Se han acercado y me han preguntado cómo pueden llevar a cabo una prevención de toda esta ola de auditorías electrónicas que se vienen. Y bueno, una de ellas está contemplada en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, donde detalla ampliamente este artículo qué es lo que se considera como contabilidad, a qué están obligados a cumplir los empresarios como parte de su contabilidad, como parte de la determinación de sus impuestos, y entonces ese es un elemento considerable para que puedan prevenir las auditorías electrónicas, para que salgan bien librados, para que no lleven a cabo determinación de créditos fiscales importantes, que de por sí, Meritzi, la autoridad ha llevado a cabo ya una eficiencia recaudatoria, es decir, el gobierno está cobrando más impuestos que de los que cobraba hace 4 o 5 años. La tasa de recaudatoria se ha incrementado prácticamente en un 50%. Recordemos que a la caída de los precios del petróleo, el país empieza a incrementar el cobro de sus impuestos para nivelar al final del día su presupuesto, Meritzi. Por lo tanto, la recomendación es de que cumplan con sus obligaciones de manera puntual, de manera adecuada, considerando lo que dice el Código Fiscal de la Federación en su artículo 28, para evitar sanciones posteriores, Meritzi. Es decir, contador, con este nuevo sistema electrónico que se ha implementado, también algunas de las visitas que se hacían antes de manera personal ahora se realizan de manera electrónica. Es decir, no se escapan por decir, nadie me está viniendo a requerir la información que antes iban a requerir a los diferentes establecimientos. Fíjate, ya el SAT con esta campaña ya no va a ir a visitar a los establecimientos como lo hacía antes. Sin embargo, sí sigue teniendo esa facultad,
no se ha derogado la facultad de visitar el establecimiento y solicitar la contabilidad, que a eso le conocemos como auditoría a través de la visita domiciliaria, o el que el empresario llevara su contabilidad a las oficinas del SAT, que se le conoce como revisión de gabinete. Esta es una modalidad nueva a partir de las reformas del 2014 al Código Fiscal de la Federación, donde el SAT desde su oficina, en base a todos los datos, efectivamente ya no tiene que trasladarse al domicilio. Y ojo, con ello quiere decir que el SAT, en el momento en que haga alguna notificación o algún requerimiento, seguramente es porque ya lo hace con un conocimiento de que el contribuyente sí está llevando a cabo algún tipo de irregularidad, que está dejando de cumplir con sus obligaciones fiscales, o inclusive que está evadiendo el pago de sus impuestos, Meritzi. Contador, ¿qué es lo que pasa con aquellos pequeños empresarios que se les ha dicho durante el primer año? Ellos no van a estar pagando impuestos, ¿cierto? Por tener este negocio, por ser empresarios que van empezando, ¿no? Pequeños o del régimen de incorporación fiscal. Exactamente. Pasando este año, ellos son los que deben de llevar el control de, bueno, ya pasaron 12 meses desde que aperturé mi negocio y yo soy el que tengo que empezar a empaparme de estos procedimientos de manera electrónica. Fíjate que efectivamente el microempresario que está en el régimen de incorporación fiscal, en primer lugar tiene la facilidad, entre comillas, de asistir al SAT y que en las oficinas del SAT le lleven su contabilidad a través del programa denominado Mis Cuentas, así se llama al módulo que tiene implementado el SAT. El empresario, si no quiere ir a las oficinas del SAT, también lo puede hacer desde la comodidad de su hogar o de su empresa, ingresando a ese dispositivo electrónico, a ese campo que está dentro del portal del SAT, y llevar a cabo la contabilidad a través de ese mecanismo. Sin embargo, desafortunadamente, lo hemos comentado, pues el empresario mexicano, el microempresario, todavía no tiene acceso a toda esa tecnología, no la tiene a la mano, le resulta oneroso, pérdida de tiempo y además falto de conocimientos técnicos que solamente un contador puede llevar a cabo para cumplir con sus obligaciones. Está comprobado, Meritzi, que desafortunadamente para la recaudación y para el gobierno mexicano, el régimen de incorporación fiscal no ha servido. Okay. Es algo que no ha servido a la política pública, que además se han recaudado 8,000 millones de pesos a través del régimen de incorporación fiscal, pero para llevar a cabo toda esa plataforma, el SAT ha gastado 34,000 millones de pesos. Quiere decir que ha costado más implementar todo el sistema del régimen de incorporación fiscal que lo que realmente se está recaudando, porque el microempresario no ha podido llevar a cabo en las condiciones adecuadas el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y por eso la gente está molesta con el gobierno federal. Hay repudio a las acciones que se llevan a cabo por parte del gobierno federal, porque se quieren imponer medidas que no están de acuerdo con la situación y con la actualidad de los mexicanos, por un lado para recaudar más o cobrar más impuestos, pero por el otro las políticas públicas no son las que los mexicanos quieren, y la ciudadanía está molesta con nuestros gobernadores municipales, estatales y desde luego federales, y la visita desafortunada del candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, dejó muy inconforme a la ciudadanía en general, porque por un lado se les está cobrando altos impuestos y por el otro lado el gobierno está pisando su dignidad, no está llevando a cabo
un trabajo de políticas públicas que beneficien a las mayorías y a veces todavía más que beneficiarlos, que los tenga contentos o conformes, Meritzi. De acuerdo. Contador, hay diferentes recomendaciones que se deben de hacer para los contribuyentes para que sí cumplan con la contabilidad como corresponde, aunque sea de manera electrónica, porque como comentábamos, en muchas de las ocasiones pensamos, bueno, como es de manera electrónica, y si no la reviso tan seguido, a lo mejor si no hago los procedimientos no pasa nada. Ahorita, como comentaba, realmente uno, ha habido un aumento de los impuestos que actualmente se cobran y dos, pues el SAT está recaudando mayores impuestos con esta nueva versión que tiene, que es de manera electrónica, a diferencia de años anteriores. Sí, desde luego, porque está enlazando todos estos elementos electrónicos. Por eso insisto en la inconformidad de la ciudadanía, de los empresarios en general. Con esta nueva modalidad se están recaudando más impuestos, la gente está pagando más impuestos. El día de ayer yo estuve en Chilpancingo visitando y atendiendo a mis clientes, los empresarios, muchos de ellos de la construcción, y me decían, es que contador, estamos pagando más impuestos de los que se pagaban anteriormente y no vemos un beneficio tangible. Como sociedad sigue la delincuencia organizada, faltan alumbrados públicos, las calles están llenas de bache, en fin, ¿a dónde vemos reflejados nuestros impuestos? Ya no se diga desde luego la atención del IMSS, que es un tema completamente Sí. aparte, escandaloso, pero se tocaría aparte. Y las multas que están implementando actualmente el SAT, ¿no? Por ejemplo, si tú no llevas a cabo la contabilidad electrónica mes con mes, como lo señala el Código Fiscal de la Federación, te haces acreedor a una multa de 5,980 pesos por mes. Entonces, el empresario mexicano que está pagando la nómina, que está generando empleos, que está remando contra la corriente por el incremento del dólar, que se le sube el precio de sus mercancías y que muchas veces tiene que disminuir el margen de utilidad que tiene porque no puede dar más caro, porque si no ya no le compran. Sí. En fin, tiene que enfrentarse a una problemática de corte económico, por un lado. Por el otro lado es una problemática de políticas públicas donde la delincuencia organizada y la falta de servicios públicos no le permiten desarrollarse completamente, y por el otro tiene que estar pagando impuestos en cantidades que no se venían pagando antes, porque la Secretaría de Hacienda es más eficiente, cobra más impuestos, recauda más impuestos, pero el problema es que no se ven reflejados en beneficio de la ciudadanía, Meritzi. Exactamente. Contador, usted mencionaba una parte muy importante para aquellas personas que quizá no tuvieran la habilidad para estar ingresando a estas cuentas o a su cuenta personal a través de internet y poder llevar a cabo su contabilidad. Pueden acercarse a un área en específico del SAT, nada más repetirles y bueno, decirles que esto es completamente gratuito. Sí, efectivamente pueden acudir a la oficina de asistencia al contribuyente, donde ellos están obligados a proporcionarle servicios gratuitos y pueden estar cumpliendo sus obligaciones fiscales asistiendo a esas oficinas del SAT. Pero también tienen ahora la oportunidad de asistir a las oficinas de la Prodecon, que están ubicadas en Boulevard Juárez, a 100 metros abajo de donde está la glorieta de la estatua de Benito Juárez, y donde también tienen la facultad de hacerles su contabilidad de manera gratuita, donde los pueden apoyar para que cumplan con sus obligaciones fiscales y que se eviten que los multen, que los sancionen por no estar cumpliendo con sus declaraciones. Y desde luego conocemos la problemática del microempresario, donde a veces pues desafortunadamente no tienen para pagar los servicios de un contador, pero en la Prodecon les pueden auxiliar para que cumplan con sus obligaciones fiscales, o en el SAT, en Paseo del Conquistador,
En la oficina de asistencia al contribuyente, Meritzi. Perfecto, contador. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Que tenga excelente semana. Lo esperamos el próximo martes, si Dios Con quiere. todo gusto. Buenas tardes a todos. Hacemos una breve pausa. Regresamos con más.